Hola, buenas tardes. Soy Benjur Ramírez Rábago y voy a explicarles sobre las consecuencias que dejó la Guerra de los 7 años, así como sus efectos o repercusiones en las 13 colonias británicas en América. La Guerra de los 7 años o Guerra Franco-India duró de 1756 a 1763. Fue un conflicto armado entre Gran Bretaña y Francia principalmente, aunque involucró naciones o potencias coloniales como España y Austria. Las causas de la guerra fueron la disputa de territorios coloniales norteamericanos, tierras que estaban reclamadas tanto por Francia como por Gran Bretaña como propias, así como la invasión de una parte de Ohio por la Compañía Británica de Virginia. Este acontecimiento ocasionó inconformidad en los franceses, reaccionando como respuesta a Gran Bretaña con un ejército encabezado por George Washington para cumplir su acometido, para que no tuvieran interrupciones por parte de los franceses en su deseo de expansionismo hacia el oeste norteamericano. Pero Francia toma preso a George Washington, así como a sus principales militares, lo que ocasiona el inicio de la guerra, declarándola formalmente en 1756, en donde una serie de derrotas por parte de los británicos hacia los franceses le dieron la victoria en 1763 con el fin de la Gran Guerra de los 7 años, haciendo una firma de los tratados de París en donde Francia cedía a Gran Bretaña la mayoría de sus territorios coloniales en Norteamérica. Gran Bretaña controla la mitad oriental de Norteamérica, lo que es el este, la mitad este de Estados Unidos y Canadá. Gran Bretaña fortalece su posición y dominio de las Indias Occidentales o islas del Caribe. No solo se apodera de los territorios continentales, sino que también de las islas como Jamaica, Puerto Rico, Bahamas, Senegal en África. Asimismo, España le cede la Florida, Cuba, Filipinas, por lo que se convierte Gran Bretaña en el mayor país colonial a escala mundial, con más territorios en el mundo, pero solo dura unos pocos años antes de la independencia de las 13 colonias. Asimismo, en las firmas de paz o fin de la guerra de 1763 se prohíbe el asentamiento angloamericano al oeste de los Apalaches, donde se les respeta a los indios sus territorios y pero con el objetivo de que les vendieran esas tierras para después poblarlas o que formaran parte de Gran Bretaña, del imperio. Y así no querían que se las compraran, pues intervenir a la fuerza también. Otra consecuencia de la guerra fue el endeudamiento de no solo de Gran Bretaña, sino también de Francia, creando una crisis económica que orilló al Ministerio británico
a imponer nuevos impuestos a las posesiones estadounidenses, algo que no se venía haciendo en los 200 años que tenía de dominio americano, ya que tenían muchas libertades los colonos, las colonias americanas no tenían, no tenían restricciones o regulaciones de impuestos, pero ya con estas nuevas disposiciones para recuperar, para obtener fondos y salir de la crisis, se pusieron nuevas regulaciones rígidas con administradores imperiales de un gobierno centralizado directo del Parlamento inglés, con presencia en las colonias británicas de 25.000 soldados. Asimismo, Lord Bute propuso impuestos a las clases medias y pobres, aranceles de importación más altos al tabaco y al azúcar. También se aumentó el impuesto a las ventas. Se enviaron casi 50.000 criminales ingleses desterrados a América como sirvientes contratados. O sea que lo que no quería la corona británica en su territorio allá en Europa, lo mandaban, lo que no servía se los mandaban acá a Europa, acá a América, perdón. Y finalmente la negación de los estadounidenses a participar en la legislatura general de la nación. Todas estas imposiciones fueron establecidas mediante leyes impuestas a la América británica dictadas desde el Parlamento inglés o llamadas leyes parlamentarias, como la ley de ingresos, ley monetaria, ley del azúcar, leyes de navegación, ley del timbre y ley de acuartelamiento. La primera que se impuso en 1762 fue la ley de ingresos, puesto que era una crisis económica, pues se requería fondos. Por eso fue la primera ley que se impuso, seguida de la ley monetaria en 1764, en donde George Grenville prohíbe el uso del papel moneda o de billetes por monedas de oro y de plata. Lo que quería Gran Bretaña era obtener grandes cantidades de oro y plata para poder pagar sus deudas por medio de este recurso, apoderarse de los recursos de los metales de América para enriquecerse aún más. La ley del azúcar se impuso en 1764, proponiendo nuevos impuestos y tribunales, así como extendiendo la jurisdicción a todas las infracciones aduanales. Se eliminó el comercio en las islas británicas con las islas francesas y se trataba de arruinar la industria de la destilería. Las leyes de navegación favorecían a los comerciantes y fabricantes británicos, cerrando el transporte de suministros estadounidenses hacia las islas antillanas francesas, restringiendo las manufacturas y el comercio de las colonias. La ley del timbre se impuso en 1765, siendo un impuesto para mantener las tropas británicas en América, para la mayor recaudación de ingresos, con cargos a todas las diferentes actividades, servicios, infraestructura de las colonias. Se les impusieron impuestos a las casas, terrenos, iglesias, a los cargos judiciales, títulos de propiedad, contratos, naipes, periódicos impresos. Benjamin Franklin era un agente de la Asamblea de Pensilvania.
quien propone representación estadounidense en el Parlamento inglés o sede del gobierno británico. Pedía miembros en la legislatura y pedía permiso para ser un solo pueblo, británicos europeos y colonos británicos americanos. Es decir, que pedía igualdad entre los habitantes de América y los habitantes de Europa, entre los habitantes o colonos americanos británicos y los colonos europeos, algo que se le negó. Él fue el primer de los primeros inconformes en todas estas leyes que se aplicaron a América por parte del Imperio Británico. Otra ley es la ley del acuartelamiento, que exigía a los gobiernos coloniales proporcionar cuarteles y alimentos a las tropas británicas estacionadas dentro de sus territorios. La Compañía de la Bahía de Hudson expande su territorio e influencia hacia todas las colonias, islas y nuevos lugares dominados por los británicos. Era una compañía británica que se estableció en lo que es actualmente Canadá para extender sus influencias, para poder obtener recursos económicos hacia todas las colonias, hacia todos los territorios dominados por Gran Bretaña, para mayor control o mayor acaparamiento de tierras, para facilitar el objetivo expansionista y económico de Gran Bretaña. Posteriormente viene el desacuerdo e inconformidad por algunos representantes del gobierno estadounidense y por el pueblo en general, que se siente oprimido por los violados de sus derechos más esenciales por los británicos europeos, ante la consideración de los estadounidenses como inferiores a los ingleses. Se sentían inferiores a los ingleses porque las nuevas políticas privaban a los estadounidenses de sus derechos más esenciales como súbditos británicos. Los estadounidenses estaban sujetos a los intereses británicos. Para lograr cumplir estas leyes, los británicos envían un contingente de tropas hacia América, en donde el ejército estaba preparado para usar la fuerza contra los rebeldes, contra quienes se oponían a las nuevas imposiciones británicas, tanto para los franceses conquistados, que de alguna manera estaban inconformes al ser franceses, por pertenecer ahora a los británicos. Asimismo, esa fuerza era aplicada a los colonos rebeldes y a los indígenas rebeldes. Gracias.